doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya, Gracias por habilitar mi audio, mi ya, doctora. micrófono. Sí, está perfecto el audio. Amplíe, por favor, el PPT, doctora, para indicarle si está bien. Ya, sí, ya lo amplié. Ya, doctora, sí. Está bien. Audio y PPT está muy bien, doctora. Hay Alexis, ¿se ve 38 bien? jóvenes. Alexis, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí se escucha. Sí, Sí, doctora, sí se puede Ujú. ver. ya, bien. El día de hoy, entonces, la reunión del día de hoy corresponde a anestesia regional y recuperación posanestésica. Con estas dos clases estamos dando fin al curso de anestesiología y la otra semana, el otro lunes empezamos con reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, la parte teórica. Entonces, hablar de anestesia regional es hablar de anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales van a ser usados para este tipo de anestesia epidural y anestesia subaracnoidea. Recuerden ustedes la primera clase donde hablamos de la clasificación de la anestesia en anestesia general y anestesia regional, ¿no? Entonces, los anestésicos locales son los fármacos que vamos a usar para administrar anestesia regional. Estos fármacos se definen pues como las drogas que van a actuar a nivel de la membrana celular, bloqueando la despolarización de la membrana, actuando o obstaculizando los receptores de canal de ion sodio, ¿no? Ustedes saben que el sodio tiene que penetrar al citoplasma de la célula para provocar la despolarización de la membrana. Estas moléculas de anestésicos locales se van a situar en el receptor o en los canales del sodio para bloquear la entrada del sodio y así evitar la despolarización y la conducción del estímulo, ¿no? Al ponerse en contacto las moléculas de anestésico local con la membrana celular, va a haber una parte no ionizada y una parte ionizada del fármaco, ¿no? La porción ionizada va a ser la que va a bloquear el receptor del canal del sodio, impidiendo la despolarización de la membrana, y la parte no ionizada del fármaco va a atravesar rápidamente sin necesidad de bloquear el canal, ¿no? O sea, hay un porcentaje de moléculas del anestésico local que van a actuar bloqueando el receptor del sodio, y hay otra parte que es lipofílica, ¿no? Y que atraviesa fácilmente la membrana sin necesidad de bloquear y pasa al citoplasma para producir la analgesia conjuntamente con las moléculas que van a bloquear el receptor del canal del sodio. ¿Por qué es importante esto? Saber que las moléculas del anestésico local tienen una parte ionizada y una no ionizada, porque eso va a tener que ver con el concepto de PK de absorción del anestésico local, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos anestésicos locales van a producir un bloqueo reversible en la generación y en la conducción del impulso nervioso, ¿no? Impidiendo el flujo de sodio para la conducción del impulso. Estos anestésicos locales van a actuar preferentemente sobre las fibras más delgadas y amielinizadas del sistema nervioso central. Mejor dicho, sobre las axones que conducen más rápidamente, más velozmente el impulso, y sobre aquellas que tienen poca cantidad de mielina, como son las fibras A delta, ¿no? Las fibras beta y las fibras C, ¿no? Que tienen que ver con el dolor, la temperatura y la vasoconstricción. Entonces, y estas son las fibras más veloces, las más delgadas, las que tienen menos cantidad de mielina
y son las más veloces. Por lo tanto, los anestésicos locales tienen afinidad por estos tres tipos de fibras nerviosas. Vuelvo a repetir, las que tienen menos cantidad de mielina y aquellas que son más delgadas y conducen rápidamente los estímulos nerviosos. En cuanto a la estructura química del anestésico local, todo anestésico local va a tener una fracción lipofílica, una hidrofílica en los extremos, y la cadena intermedia va a ser la que va a diferenciar a los anestésicos locales de tipo éster con los anestésicos locales de tipo amida, que tienen una fracción amida, lo que los diferencia de la terminación éster en la cadena intermedia. Entonces, los anestésicos locales, según su cadena intermedia, se van a clasificar en ésteres y en amida. ¿Cuáles son ésteres? Estos son, en ejemplo, cocaína, tetracaína, cloroprocaína y procaína, ¿no? Se escucha claramente y se ve bien. Por favor, si es que hay alguna dificultad con el audio y el video, por favor, me lo hacen saber, porque no quiero interrumpir la clase, ¿ya? O sea, no quiero volver a repetir la clase. Entonces, les decía que el grupo éster son cocaína, tetracaína, procaína y cloroprocaína. Y el grupo amida son todos estos fármacos, entre los que tenemos a los más conocidos: lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, levobupi, que es un isómero de la bupivacaína, y la ropivacaína, ¿no? Son amidas. Los ésteres generalmente ya están en desuso porque tienen mucha neurotoxicidad y hepatotoxicidad, así como desencadenan reacciones alérgicas, y el grupo amida es el que está usando actualmente. En nuestro país hay bupivacaína y mepivacaína, hubo levobupi, hubo también ropi, y actualmente hay lido. Creo que en el mercado tenemos todavía lido y bupivacaína, ¿no? Como mepivacaína, que es más de uso para los odontólogos. Entonces, acá tenemos las amidas y sus nombres comerciales: principio activo y nombre comercial, ¿no? Y sus presentaciones, su varicidad, ¿no? El concepto de varicidad tiene que ver con la densidad del anestésico local en comparación con la densidad del líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo es como 1, lo que está debajo de 1 va a ser considerado o llamado como anestésico local de presentación hipovárica. Si es igual a 1, el anestésico local va a tener una presentación de tipo isovárica, y si es igual a o mayor de 1, el anestésico local va a tener una presentación de tipo hipervárica. En cuanto a lidocaína, tenemos presentación isovárica, o sea, solo para uso epidural. Y en cuanto a bupivacaína, tenemos presentación iso e hipervárica. Isovárica para uso epidural e hipervárica para uso subaracnoideo. Levobupivacaína es un isómero de la bupivacaína con, o mejor dicho, los efectos de depresión cardiovascular que produce la bupivacaína, ¿no? Y la ropivacaína, que es también una familia de la bupi, de la levobupi, que tiene el mismo tiempo de acción y periodo de latencia, pero también sin los efectos adversos cardiovasculares que tiene la bupivacaína. En cuanto a concentraciones, lidocaína existe al 2%, bupivacaína existe al 0,5 y al 75%, en presentación isovárica al 0,5, y en presentación hipervárica también a esa concentración 0,5, y también hay concentración al 0,75 de tipo hipervárica.
Estos anestésicos locales tienen mucha afinidad por el tejido nervioso, por lo tanto que se puedan usar para este tipo de anestésicos locales. Por ejemplo, dosis máxima de silocaína que pudiéramos colocar por vía epidural es máximo 400 miligramos. En cuanto a bupivacaína, 300 miligramos como máximo. Si pasamos o excedemos esos niveles, ya estamos hablando de toxicidad del fármaco local. ¿Y cómo vamos a saber? Porque se va a manifestar clínicamente en el paciente, primero con tinnitus, con visión borrosa, adormecimiento de labios, de boca, de lengua, puede haber dolor de cabeza, y estos síntomas pueden evolucionar hasta convulsiones generalizadas, ¿no? O hasta paro cardíaco o paro respiratorio primero, paro luego cardíaco, ¿no? Con inconsciencia y depresión del sistema nervioso central. Cuando el anestésico local ejerce sus efectos adversos o tóxicos al nivel del sistema nervioso central y hemos sobrepasado las dosis, los niveles tóxicos para el paciente, ¿no? Entonces tenemos que saber que si estamos dando una anestesia regional y el paciente nos refiere que se le tapan los oídos, que ve borroso y que no puede hablar y que le ve la cabeza, pues estamos sospechando no solamente que hay dosis excesiva, sino también que hay una cantidad de pasaje al flujo sanguíneo del anestésico local, lo que puede evolucionar a convulsiones generalizadas, ¿no? Bien, entonces para saber el uso de estos o las indicaciones de estos anestésicos locales, tenemos que revisar un poco la anatomía de la columna vertebral, ¿no? Porque para acceder al espacio epidural y subaracnoideo tenemos que hacerlo entre apófisis y apófisis espinosas de las vértebras, ¿no? Para eso, los planos que tenemos que atravesar con las agujas son piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, que es la que une todas las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso entre apófisis y apófisis espinosa, y luego viene el ligamento amarillo. Inmediatamente después del ligamento amarillo o flavum viene el espacio epidural, ¿no? Epi, encima de la meninge, encima o antes de la dura madre, sin punzar la dura madre. Hasta ahí estamos en el tipo de anestesia epidural. Si nosotros avanzamos con la y perforamos la dura y las meninges, ya estamos en el espacio subdural. Y si perforamos, porque dura y aracnoides son muy pegadas, muy unidas, perforamos con la aguja aracnoides, entramos al espacio subaracnoideo, donde se encuentra ¿quién? El líquido cefalorraquídeo, y entonces ya estamos hablando de la anestesia raquídea o subaracnoidea, ¿no? Y es ahí, en presencia del goteo del líquido cefalorraquídeo, que vamos a inyectar nuestro anestésico local para producir la analgesia correspondiente. Bien, entonces acá una vez más los planos, miren, este es la piel, el celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento posterior, el ligamento posterior, ¿no? Luego viene el ligamento amarillo o flavum, y luego inmediatamente después el espacio epidural. A ver, este es el espacio epidural, que contiene venas, ¿ya? Contiene plexos venosos, tejido celular subcutáneo, es un espacio virtual con presión negativa, que a nivel lumbar mide 1 a 2 milímetros y a nivel dorsal mide 3 a 4 milímetros, es más ancho a nivel dorsal que a nivel lumbar. Luego del espacio epidural viene la dura madre, ¿no es cierto? Muy pegada al aracnoides, y luego el espacio subaracnoideo, donde discurre o
viaja el líquido cefalorraquídeo. Y luego ya viene muy pegado a la médula, la pía madre y la médula espinal, ¿no? Es muy importante saber esta anatomía para tenerlo presente cuando hacemos la punción. Ya sabemos que la aguja va a atravesar todos esos planos. Ahora tenemos que, o el anestesiólogo tiene que determinar o seleccionar la altura de la punción. Si, por ejemplo, estamos a nivel de vamos a anestesiar para una cirugía de hernia inguinal, tenemos que saber o conocer los dermatomas, las divisiones que se hacen en el cuerpo humano topográficamente para determinar las inervaciones periféricas de las terminaciones nerviosas. Y si estamos hablando de región inguinal, sabemos que ese nivel está inervado por las fibras nerviosas lumbares 1. Quiere decir eso que si yo quiero anestesiar esta zona, debo punzarlo más cerca o entre L1 y L2 para analgesiar toda esa zona y que el cirujano trabaje cómodo y adecuadamente, ¿no? Entonces, los dermatomas nos sirven para eso, para delimitar regiones que van a ser inervadas por las terminaciones nerviosas periféricas, ¿no? Y acercarnos lo más exactamente a esa zona para poder punzar a ese nivel y analgesiar esa zona completamente al 100%. Eso no quiere decir que si yo punzo L3, L4, no voy a tener buena analgesia en L1. Sí voy a tenerla, porque cuando uno inyecta el anestésico local en el espacio subaracnoideo o epidural, lo que va a hacer con la velocidad de la inyección, el anestésico local va a subir, ¿ya? Y va a agarrar metámeras más altas, generalmente tres metámeras más altas, y luego por gravedad va a bajar. Si es un anestésico local hiperbárico, con mayor razón va a bajar más rápido. Si es isobárico, más bien se va a quedar un buen tiempo en esa zona. Bien, pero lo ideal es punzarlo más cerca a donde el cirujano va a trabajar. Para eso nos sirven los dermatomas y también los puntos de reparo anatómico, ¿no? Como el borde inferior de las escápulas que nos está indicando, si nosotros unimos con una línea imaginaria los dos bordes inferiores de las escápulas, estamos alrededor de dorsal 7 y entre dorsal 7 y dorsal 8, ¿no? Si estamos, por ejemplo, o trazamos una línea horizontal imaginaria que une las crestas ilíacas, estamos entre L3 y L4, lumbar 3, lumbar 4, y por ejemplo la zona inguinal está inervada por L1, ¿no? Entonces una punción a este nivel, si sé que se va a elevar el anestésico en 3 metámeras, pero luego va a caer, mejor me acerco un poco más a esta zona, quizá L2, L3 o L1, L2, ¿no? Igualmente en la zona sacra, ¿no? Se trazan líneas para delimitar un triángulo en esa zona y delimitar los espacios sacros, ¿no? En cuanto a la posición del paciente, el paciente tanto para anestesia epidural como subaracnoidea puede ir en posición sentada o puede ir en decúbito lateral, generalmente izquierdo para las pacientes, en el caso de las pacientes gestantes, ¿no? Lo que se hace es una limpieza de toda la zona del centro para afuera, ¿no? Con sustancias yodadas, con sustancias antisépticas, y luego de hacer la limpieza se coloca o se hace un abón con un anestésico local, 1 a 2 ml del anestésico local, solo en los planos de piel y tejido celular subcutáneo, para ingresar con las agujas correspondientes para anestesia epidural y para anestesia subaracnoidea, que son exclusivas para cada uno y otra modalidad de anestesia regional, ¿no? Por ejemplo, esta es una aguja epidural de calibre 18, ¿no? Y que me permite pasar un catéter al espacio epidural para luego retirar la aguja y dejar el catéter y a través del catéter infundir más dosis de anestésico local, ¿no?
mejorar la analgesia postoperatoria del paciente. En cuanto a la anatomía del espacio subaracnoideo, ya lo hemos revisado. Es importante decir que por debajo de L1 ya contenemos a la cola de caballo. En realidad la médula va a llegar en el adulto entre L1 y L2 y en el niño hasta por debajo de L3, ¿no? Que todavía está madurando el sistema nervioso central. En cuanto a las agujas, como les mencionaba, son diferentes para anestesia epidural y para anestesia raquídea. Para anestesia epidural se usa la aguja TOWI, ¿no? Que es curvada en la punta y que es de un calibre 18, como les venía diciendo. Y para anestesia subaracnoidea puedes usar una punta Quinque o puedes usar una punta Witac, los modelos que más se usan, Quinque y Sprott. Pero el calibre es mucho menor, es más delgado. Actualmente usamos agujas subaracnoideas calibre 27G. La TOWI es para anestesia epidural de un calibre 18G. Acá también para nuevamente explicar la piel, el celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, la grasa previa al espacio epidural, y este es el espacio epidural, ¿no? Si nosotros queremos llegar más adentro, tendríamos que punzar la dura madre, la aracnoides y llegar al espacio subaracnoideo y presenciar el goteo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En ese momento, cuando el líquido cefalorraquídeo se hace presente, a través de la aguja vamos a embolar una jeringa cargada con el anestésico local de presentación hiperbárica para analgesiar la zona que vamos a anestesiar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunas presentaciones. Miren, acá por ejemplo el reborde costal inferior es aproximadamente L1, L2. Voy a punzar a ese nivel, limpio, coloco en posición, ya sea en posición sentada o en decúbito lateral izquierdo al paciente, limpio, hago la asepsia de la zona, hago una punción, un pequeño abón solo en piel celular subcutáneo y luego entra la aguja subaracnoidea, ¿no? La aguja subaracnoidea, sale el líquido cefalorraquídeo y embolo la jeringa con el anestésico local y coloco mi anestésico local, ¿no? Que generalmente para anestesia raquídea o subaracnoidea es de un volumen máximo entre 5 ml, 4 a 5 ml, ¿no? Es poca cantidad cuando se hace una anestesia de tipo raquídeo o subaracnoideo. Igual este anestésico colocado en el espacio subaracnoideo va a hacer rápidamente su acción, su periodo de latencia va a ser muy corto, ¿no? Y va a analgesiar y va a producir una parálisis, no solamente una ausencia de las sensaciones, sino también una parálisis motora. Entonces va a haber bloqueo sensitivo y va a haber bloqueo motor al 100%. Eso es una gran diferencia con anestesia epidural, ¿no? Anestesia epidural vamos a ver cómo va a ser. Y en el caso de la anestesia raquídea hay factores que van a estar relacionados con la técnica, como es la altura de la inyección. No es lo mismo inyectar niveles bajos que niveles lumbares o dorsales, ¿no? Generalmente cuando hacemos anestesia raquídea o subaracnoidea, tratamos de punzar por debajo de L1 o de L2, porque está la presencia de la médula, ¿no? Y no queremos en algún momento producir o hacer daño, ¿no? Entonces, si elegimos la anestesia raquídea o subaracnoidea, tenemos que tener presente que las punciones van a ser a nivel lumbar, ¿no? Máximo L1, L2. Bueno, la posición del paciente, ya hemos hablado. Las soluciones para anestesia subaracnoidea o raquídea son de presentación hiperbárica, más no isobárica. En cuanto a la anestesia epidural, la aguja es diferente, es más gruesa, calibre 16G, 18G generalmente, y que es
curvada en su parte final, ¿no? ¿Por qué es curvada? Precisamente para evitar punzar las meninges, porque no queremos lesionar las meninges, en este caso la dura madre, ¿no? Y la aracnoides, porque queremos colocarlo antes de la dura madre, ¿no? Este tipo de anestesia regional epidural se puede hacer a nivel cervical, torácico, lumbar, a cualquier nivel, porque usted no va a llegar al espacio subaracnoideo, es mucho antes, por lo tanto no va a tocar médula, entonces puede hacerlo a nivel cervical, torácico, lumbar y sacro, ¿no? El espacio epidural, no olviden que está siempre después del ligamento amarillo, ¿no? Miren, esta es una aguja epidural que viene graduada en centímetros y que es curvada en la punta. Esta es una TOWI alada y curvada en la punta, y que a través de este calibre yo puedo deslizar un catéter epidural para dejarlo en el espacio epidural y colocar segundas o terceras dosis del anestésico local, si es que se prolongara la cirugía o si es que el paciente necesita analgesia posoperatoria intensa, ¿no? Miren, este es el catéter epidural que queda en el espacio epidural y que termina en un filtro antimicrobiano, y a través de este dispositivo se inyecta la segunda o tercera dosis de anestésico local a través del catéter epidural, ¿no? Esto es la anatomía, viene después del ligamento amarillo, miren, está punzando, ligamento interespinoso, flavum, y llega al espacio epidural. ¿Cómo va a identificar el anestesiólogo el espacio epidural? ¿Cómo sabe que está ahí si la doctora dice que el espacio epidural tiene un diámetro a nivel lumbar de 1 a 2 milímetros, ¿no? Hay que acertar verdaderamente. Bueno, hay dos maneras. Una, la que más usamos en el 99% de los casos, de método para identificar el espacio epidural. Es una jeringa que va cargada con líquido y aire y va embolada a la aguja TOWI. Uno va avanzando de medio en medio centímetro, ¿no? Y va probando con el émbolo si hay pérdida de la resistencia o no. Recuerden que yo les dije que el espacio epidural era de color, perdón, de forma virtual, es un espacio virtual anatómicamente, ¿no? Nunca ha tenido comunicación con el medio ambiente y tiene presión negativa. Cuando se llega a punzar, esa presión negativa succiona el contenido de la jeringa. Esa es la prueba de que me encuentro en el espacio epidural y que no debo avanzar ni 1 milímetro más, porque si no ya estoy en el espacio subaracnoideo. El anestesiólogo ya ha hecho la asepsia de la zona, ha colocado sus campos y ha entrado con la aguja TOWI y con una jeringa embolada, ¿no? Ha identificado el espacio epidural y la pérdida de la resistencia de la jeringa hace que se pueda introducir fácilmente, sin presión, el anestésico local en el espacio. Esa es la prueba de identificación del espacio epidural por pérdida de la resistencia. A través sale la jeringa, queda la aguja, a través de la aguja puedo deslizar un catéter. Mira cómo está pasando un catéter epidural al espacio epidural. Y luego retiro la aguja y el catéter se queda dentro del espacio epidural para colocar la segunda, tercera dosis a través de este dispositivo. Bien, la anestesia epidural tiene mayor periodo de latencia, va a demorar unos 5 a 10 minutos en hacer efecto lo que es el bloqueo sensitivo en un 96% y el bloqueo motor en un 60%. ¿Ya? Acá tenemos las diferencias entre anestesia raquídea y anestesia epidural, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo revisen porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, eso es en cuanto a anestésicos locales y anestesia regional. Vamos a pasar a la segunda clase.